Estamos aquí, estamos acá. Vamos a empezar, vamos a empezar. Ahora sí, afinando la garganta, afinando la garganta. Bien, el tema que hoy vamos a tener es el tema de coherencia y cohesión. ¿Están atentos, no? Ya. Primero, son ejercicios que miden la capacidad del estudiante de organizar de manera coherente y cohesionada un texto. Es decir, que vamos a reordenar, ¿no? Cuando habla de organizar es reordenar. Pero para ordenar hay que tomar en cuenta que se considera la coherencia y la cohesión. La pregunta sería, pero ¿qué cosa es eso? ¿No? Porque tenemos que saberlo, ¿no? El objetivo de la sección, a ver, vamos, siempre yo quiero mi marcador, pues mi marcador, ahí está, ahora sí. Son ejercicios que miden la capacidad del estudiante de organizar, o sea, ordenar, ¿no? Pero tomando en cuenta dos aspectos, el aspecto de coherencia y el aspecto de cohesión. El objetivo de la sección es que el estudiante logre ordenar lógicamente enunciados presentados de manera desordenada, o sea, nos lo dan desorden. Tenemos que tener la capacidad de volverlo a rehacer, ¿no? Ese es el criterio. Ahora, ¿cómo una estructura de una pregunta? Sí. Por ejemplo, tiene un título. El título puede ser Trilce, obra fundamental de César Abraham Vallejo Mendoza, natural de Santiago de Chuco. Ese sería el título, ¿no? O sea, nos dan un título y nos dan enunciados. Nos dan enunciados. Ahora, dentro de los enunciados, ¿qué tenemos? Oraciones que pueden ser 4 o 5. Si le pongo más, no hay problema. Y debe ser así, ¿no? ¿Quién va primero, quién va segundo? Tiene que haber una idea general y una idea particular. Entonces debemos empezar siempre con la idea más amplia, ¿no? Y en este caso, antecedentes vanguardistas de Trilce está hablar de la obra Trilce, nada más, ¿sí o no? Pero acá, ¿qué dice? Vallejo. ¿Quién es más general? Vallejo. ¿Quién hizo Trilce? Vallejo. O sea, Vallejo vendría a ser lo más general. Al decir rasgos estilísticos, ¿qué estamos hablando? De Trilce. ¿Sí o no? Importancia de Trilce, estamos hablando de Trilce. Análisis del poema, Trilce. También de Trilce. O sea, ¿cuál es la idea más general? Empezamos con la 3. ¿Sí o no? O sea, al ordenar buscamos la idea más general, ¿no? Y en este caso sería el número 3. Ahora, date cuenta que 3 hay aquí. Mira, acá hay un 3. Y aquí también hay un 3. ¿Por qué cuando empezamos a desarrollar siempre buscamos la oración que inicie? Primero porque es más fácil y es lo más habitual en el lector español, ¿no? Que empiece por el lado izquierdo y vaya hacia el lado derecho, que empiece por la parte inicial, y una recomendación que a nosotros nos dan es que sea la idea más general. Entonces yo puedo empezar con les. ¿Qué hice acá? Eliminé 3 al hilo eliminé 3. O sea que puede haber, empezando con la oración inicial, por la idea más general, excelente fue mi idea, excelente. No es mi idea, sino que se aplica en todos los casos de plan de redacción, de cohesión y coherencia. Siempre se aplica la idea general primero. Entonces, tomando en cuenta esa idea, he empezado con vida y obra de César Vallejo. Después de hablar de vida y obra de César Vallejo, puedo hablar de la vida, claro, de su vida, que nació en el pueblito tal, ¿no? Que fue hijo de tales personas, que llegó a ser docente, ¿no? Que estudió en San Marcos, etcétera. Esa es su vida, ¿no? Pero como verás acá no habla nada de su vida. Entonces quiere decir que voy a obviar esta parte. Esta parte tengo que obviarla. Voy a proseguir entonces con una obra, con las obras de César Vallejo. ¿Cuántas obras me hablan acá? Solamente de Trilce. Entonces debo seguir explicando cuál es la obra Trilce de César Vallejo. Claro, cuando digo las más debería estar hablando de varias obras, ¿no es cierto? Pero como aquí solamente, de las obras solamente me habla de ese, y tengo que estar por ahí. Bien, entonces, como tengo dos, debe seguir la 2 o la uno.
¿Sí o no? ¿La 2 o la uno? Claro, acá está marcada la respuesta, ¿no? Pero yo quiero estar razonando el por qué puse esa respuesta, ¿no? Ya. La 2 dice rasgos estilísticos y contenido, dice la 2. Y la uno dice antecedentes vanguardistas. Cuando digo rasgos estilísticos, ya estoy trabajando en el mismo poema Trilce, ¿ya? Entonces, me conviene hablar primero de los antecedentes. Antecedentes es como la raíz pre. Antecedentes es como la raíz pre. ¿De acuerdo? Ese es antecedentes. Siempre pre es antes, ¿no? Prehistoria, preinventario, etc. Entonces debe empezar con los antecedentes primero. 3-1. Ajá. Si ya sé que empiezo con 3-1, ¿debo darle vuelta a algo? No. De frente marco la S o no. Ahí está la respuesta. ¿Te diste cuenta? Ya. Bueno, esta es una estructura. Aquí están los enunciados y aquí están las alternativas. Y dentro de las alternativas que encuentro, 4 distractores y una respuesta. Profesor, una pregunta. ¿Y pueden haber dos respuestas? No, una sola. No pueden haber dos. Pueden parecerse, pero no pueden haber dos. Solo una. Profesor, una pregunta. ¿Y qué pasaría si en la pregunta no me plantean el título? No ponen el título de la pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Significaría que no se puede resolver? No, sí se puede resolver. Sí. Porque si bien yo no tuviera la verde, la que está acá, la escritura en verde, igualmente yo podría empezar analizando estas 5 oraciones. Y me doy cuenta que la idea más amplia es vida y obra de Vallejo, ¿sí o no? Sin tener esto, ¿eh? Sin tener esto. O sea, conclusión. Acuérdate, en el APO aprendiste a desarrollar una pregunta de cohesión y coherencia con el enunciado inicial o sin el enunciado inicial. Acuérdate, ¿eh? En el APO has aprendido eso. Anótalo. ¿Qué más? Algunos piensan que cuando no tienen el enunciado de la pregunta, o sea, el título, piensan que es una pregunta de oraciones eliminadas. No. ¿Sabes por qué? ¿Qué lo corroboro? ¿Qué lo corrobora? Porque mira mis alternativas. No lo puedes confundir, ¿sí o no? No puedes confundir esto como una pregunta de oración eliminada. Entonces, las alternativas, o mejor dicho, sí, las alternativas son las que te dan una idea que no es oración eliminada, ¿no? Que esta pregunta no puede pertenecer a una oración eliminada. Si no tuviera la parte verde, ¿no? La parte verde. Oh. Bien, continuamos. Vamos ahora a ver algunos métodos de solución, o sea, más o menos criterios, ¿no? Podríamos hablarle de criterios, ¿ah? Criterios de eliminación. ¿Cuántos criterios hay? Hay varios, pues. Hay varios, más de uno. Acá está, acá hay dos nada más. Bueno, primero, debe ir de, como ya lo habíamos dicho, como regla general, de lo general a lo particular. Así debemos actuar. Se ordenan los enunciados de lo más general a lo más específico. Ya hemos desarrollado una pregunta, ya, mostrando la estructura de una pregunta, ya desarrollamos una. Y ya hemos aplicado ya aplicamos ya. Y aquí, por ejemplo, mira, literatura medieval en Italia y la Divina Comedia. ¿No crees tú que de todo esto, de las cuatro, literatura es más general? ¿Por qué? Porque dentro de la literatura está la literatura medieval. Una de las literaturas que hay es la literatura medieval por el tiempo, la época. Profesor, ¿y por qué no puede ser la 3? Que siga la uno? Porque aquí no hay un ordenar, mejor dicho, aquí no hay que ordenar nada, ya está ordenado ya. Mira, ¿por qué? Porque mira, si yo pongo literatura medieval en Italia, cuando digo literatura medieval, puedo referirme a Italia, un país europeo, ¿no? Entonces, por esa razón, no puedo, del uno no puede seguir esta expresión de literatura medieval en Italia. No, debe seguir necesariamente literatura medieval. De la literatura, una época se llama medieval, literatura medieval. Después, dentro de la literatura medieval, esto se aplica a varios países. Y uno de ellos sería Italia. ¿Te das cuenta? Por eso que del 1 necesariamente sigue el 2 y sigue el 3. No porque esté la numeración. Si no tuviera la numeración, tengo que pensar así, ¿no? Literatura primero, después una de las épocas que existe, y después existe una que existe como es Italia. Como ya me refiero solamente
a la literatura medieval en Italia, entonces pues puedo hablar de una obra de la literatura medieval en Italia, una obra. ¿Y cuál es la obra? La obra se llama La Divina. No, ¿qué digo? La Comedia. Me equivoqué, disculpen. Se llama La Comedia. Profe, un momentito, se volvió a equivocar porque acá dice Divina. Es que el autor Dante Alighieri, ¿no? El autor Dante Alighieri le puso La Comedia. Así puso a su obra. Juan Boccaccio, un escritor también, vio que era una obra maravillosa, excelente, le agregó el adjetivo divina. Por eso es que la obra actualmente se llama La Divina Comedia, pero el autor no pensó ponerle ese nombre, ¿no? Sino que después viene, a veces hay autores por otros autores, ¿no? Si no, acuérdate más de Franz Kafka. ¿Quién sabe la historia de Franz Kafka? ¿Qué pasó con sus obras? A ver, ¿quién sabe? Voy a ponerlo, ¿eh? Voy a ponerlo grabado para que no te copien el resto. ¿Alguien sabe? Nadie lo sabe, porque no le hemos enseñado todavía en el APU, pues ahorita vamos a enseñarle recién. Bueno, Franz Kafka creía que sus obras no valían, no le daba valor a sus obras. No tanto que lo despreciaba, sino no le veía un futuro, ¿no? Máxime cuando llevaba una vida atormentada por tener una mala relación con su padre, ¿no? ¿Y qué hizo? Lo mandó a quemar. Pero menos mal que vino alguien, Ben Jonson, fue y lo salvó. ¿Por qué me acuerdo el nombre de Ben Jonson? Porque así también se llama el creador, ¿no? Y así se llama el quien salvó los libros de Franz Kafka. Si no hubiera salvado de la de la quemazón, pues las obras de Franz Kafka no hubieran sido conocidos ahora. ¿Cómo es, no? En este caso, la divina providencia resultó, ¿no? Porque fue salvado, pues, ¿no? No se conocerían ahora las obras, aparte de la Metamorfosis, América, ¿no? El Castillo, tantas obras que escribió, no tantas, pero las obras que escribió, pues, ¿no? Ya. Bien, pasamos entonces ahora al grupo B, de lo abstracto a lo concreto. De lo abstracto a lo concreto. Se ordenan enunciados empezando por lo más abstracto. Por ejemplo, si yo digo acá ideas, ideología, ideas políticas, marxismo, movimiento marxista, revolución 17. Por ejemplo, existen muchas ideas y así existen por el grupo de ideas se forman las ideologías. Excelente. Pero dime, ¿tú has escuchado hablar de ideas religiosas? Sí, sí o no. Claro, ideas económicas. También has escuchado hablar de ideas económicas, ¿no? Y dentro de las ideas económicas, las ideologías económicas serían la monetarista, ¿no? La socialista, la economía, ¿qué más podríamos hablar? El socialismo, ¿no? De la economía socialista utópica, ¿no? También, estamos hablando de la economía, pero también hay religiones. Todo eso está en las ideas. Pero así como está la economía y la religión entre las ideas, también está la política, ¿sí o no? Ese es un tercero, idea política. Bien, entonces después de la uno debe seguir la 2 y de los políticos. No porque el número sea 2, sino porque dentro de las ideas están las ideas políticas, las ideas económicas, las ideas religiosas y muchas más. Entonces, una división de las ideas es la idea política. Ahora, dentro de las ideas políticas hay ideas, pues, eh, por ejemplo, las ideas duales. Allá, una idea política es la estructura. ¿Cómo podemos ver? Política. Uno es el neoliberalismo, por ejemplo, una idea política, pero también existe el marxismo, que es lo contrario al neoliberalismo. Ya, mira, el neoliberalismo y el marxismo son dos ideas políticas. Como no está el neoliberalismo ni los otros, apunto a que el marxismo con una clasificación dentro de las ideas políticas, ¿sí o no? Ya, mira, marxismo, ya. Entonces, pero dentro del marxismo, ¿dónde se aplica primero? Se aplica primero en Europa.
En América implica, pero después. Entonces, ¿en qué se diferencia el marxismo europeo y el marxismo americano? ¿En qué se diferencia? Pues que son dos movimientos. Uno es movimiento marxista y otro movimiento marxista americano. ¿Te das cuenta? O sea, dentro del marxismo hay dos corrientes y una de ellas es la marxista, los movimientos marxistas. Dentro del marxismo hay movimientos. Y dentro de los movimientos hay el marxismo europeo y el marxismo americano. Aplicados a esas realidades, pues, ¿no? Ya. Profe, pero ¿y la revolución del 17 qué tiene que ver acá? Ah, que los movimientos marxistas motivaron, inspiraron a la creación de revoluciones, ¿no? A la creación de revoluciones. Y una de ellas, la primera revolución, vamos a llamar a la revolución de octubre de 1917, ¿no? En Rusia. Y después de Rusia, el año 49, recién aparece en Asia, en la China, o ¿qué te parece? En marxista. Esta era marxista-leninista, la otra era marxista-maoísta. Y en América, la revolución cubana. ¿Te das cuenta? O sea que hay varias revoluciones dentro de los movimientos marxistas, hay varias revoluciones que se expresan mediante la creación de revoluciones. Y una de ellas es la del 17, ¿no? La revolución de octubre en Rusia. En esa época se llamaba Rusia. Después, con el conglomerado de países, se formó pues socialistas soviéticas. Tuvo que ganar aliados, ¿no? Ya se encontraba solo, ¿no? Bien, después otra vez lo destruyeron los especialistas en destruir países. Bueno, ya, entonces este sería el último por eso. Es el más concreto, ¿sí o no? Es el más concreto. Va de una idea más general a una idea más concreta. Porque esto es un hecho, ¿no? Una idea no es un hecho, pero esto sí es un hecho. Una revolución de octubre, la revolución de octubre sí ha sido un hecho. El resto que ha sido abstracto, 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 ¿sí o no? El más concreto es esto, la SIN. De lo natural a lo concreto. Claro, ¿cuál es lo más? Vamos a ver si aquí hay o no hay. Concretos y naturales. ¿No crees tú que la flora apareció primero, ¿no? Y dentro de la flora y la fauna voy a hablar no de los sino de los animales, fauna animal. Ahora, si yo tengo los animales, pueden vivir libres en la naturaleza, pero también pueden estar en cautiverio, como están en el Parque de las Leyendas. ¿Y qué vendría a ser el Parque de las Leyendas? Algo que ha sido creado debido a que existieron animales, ha sido creado recién el Parque de las Leyendas, el zoológico. O sea, por eso va increciendo, ¿no? Increciendo. Vamos al campo cronológico. Habla del tiempo, ¿eh? ¿Cuál es lo primero que ocurrió? La historia de Chile, antes de que exista Chile, existió el Tahuantinsuyo, ¿sí o no? Pues no puede ser historia de Chile primero. Acá en lo cronológico sí vamos a ordenar, ¿eh? Bueno, tú apuntas a que el número uno sería prehistoria, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Después de la sigue, tendría que ser el 2. El descubrimiento y conquista. Después que descubrieron y conquistaron, se formaron la tercera, las colonias. ¿Qué colonia? En el coloniaje se crearon los virreinatos. ¿Y los virreinatos? ¿Acaso había virreinato de Chile? ¿Había? No, no. ¿Te das cuenta? O sea, se crearon. Después, cuando ya desaparecieron los virreinatos, aparecieron los países. Entonces, ahí recién entra Chile, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? O sea, Chile viene a ser la posición número uno. Teniendo en cuenta el tiempo, la cronología. Ahora vamos de mayor a menor. Por ejemplo, dentro de la ciudad está la población femenina y dentro de la población femenina están las mujeres que trabajan. ¿Ya la viste, sí o no? O sea, dentro de la ciudad hay hombres y mujeres. Y las mujeres sería la mitad
de dos conceptos, ¿no? La población femenina sería las mujeres. Y dentro de la población femenina hay mujeres y hay otras mujeres que sí trabajan. Igual se llama mujeres que trabajan acá. Entonces es correcto, uno, después sigue dos y sigue tres. De mayor a menor. Estamos hablando de cantidades, ¿no? Cantidad. Vamos a suponer que entre hombres y mujeres hay 10 millones. Población femenina solamente 8 millones. Entonces es una porción de la ciudad, ¿no? Que hay hombres y mujeres 10 millones. Y acá hay 8 millones. Mujeres que trabajan de los 8 millones, trabajan 5 millones. Ah, menor que 8, ¿sí o no? 5 millones, la mitad de la ciudad. 5 millones de trabajo. Vamos ahora al caso de problema y solución. Primero se supone que se plantea un problema y después se llega al final la solución. Esto, ¿sabes a qué me hace recordar? Las obras literarias. Generalmente las cosas tienen. Primero presentan el contexto, ¿no? Después de que haya el contexto viene un problema, ¿no? A ver, vamos a analizar quién, por ejemplo. Allá, por ejemplo, Romeo y Julieta. Primero se presentan jóvenes, dos familias que se pelean, los hijos son jóvenes que por casualidad se encuentran en una fiesta, ¿no? Se enamoran, empezó el problema. No porque se hayan enamorado, ¿eh? No porque se hayan enamorado, sino porque eso iba a agudizar la pelea que había entre las dos familias, pues, ¿no? Claro. De los Culeto y los Montesco, claro, ¿sí o no? Entonces, ya después que viene, ¿cómo se resuelve el problema? Con la muerte de los dos. Uno toma algo para dormir y el otro cree que ha muerto, se toma el veneno, el otro se da cuenta que, ¿no? Que se ha muerto su amado y bueno, también quiere ir con él y se mata. Ahora sí, ya no se come, sino se mata, ¿no? Entonces, estamos hablando de la supuesta solución en esa novela, ¿no? Y así, todas las novelas tienen un nudo y un desenlace, ¿sí o no? Claro, la exposición, no y desenlace. Ese trío se me hace recordar a problema-solución. Bueno, acá primero dice la pobreza, relación entre la baja calidad de la educación y la pobreza, la educación para tener... Claro, mira, ¿qué hacemos si hay pobreza? A todos les regalamos bonos, ¿sí o no? Ya. ¿Qué pasa si hay pobreza? Le regalamos vaso de leche, comida popular, ¿sí o no? Ya sabes, ¿ah? Le aventamos panetones en helicópteros, como lo hacía en el gobierno de Velasco. ¿Qué hacemos más? Le regalamos plata. Allá, como Chávez. ¿Qué decía Chávez? Le regalamos a la gente de Palava Casas, Chávez. Y así, ¿no? Ese tema, no, el problema del país se va a arreglar con el populismo. No. Dale pescado. Enséñale a pescar. Esa es la verdad. Entonces, cuando hay pobreza, no le des plata. No. Relaciona que cuando te das cuenta tú que a los pobres generalmente no tienen educación. La mayoría de los pobres no tienen educación. ¿Ya? Y es lo más probable que sigan siendo pobres porque no tienen educación. No tienen una calificación como en un oficio o en una profesión. No tienen una calificación. Eso se llama calificación. Ser un profesional o tener un oficio, eso es tener una calificación. Entonces, los pobres generalmente tienen menos calificación. ¿Sí o no? Algunos han terminado su secundaria. Tú has terminado tu secundaria en un colegio privado todavía, lo máximo, ¿sí o no? En el mejor colegio todavía, ¿no? Ya bueno. Entonces te das cuenta que hay una relación. Entonces, al darse cuenta que el problema es que el que no tiene dinero, el que no está educado es porque no tiene dinero, porque no tiene acceso al estudio. Entonces la solución, la educación para terminar con la pobreza. Así se soluciona el problema. La solución está en la pobreza. ¿Qué te parece? En ese orden, está correcto el orden acá. Está muy bien el orden. En el único que tuvimos que ordenar era en el cronológico. Bien.
Este viene a ser el último caso de solución, ¿ya? Este es el último caso. Dice, causa y efecto. Primero es el golpe o el golpe, ¿sí o no? Primero es el matrimonio o el hijo. Ajá, te equivocaste, no es el hijo. Es el matrimonio primero, después el hijo. Pero a las morras les gusta. Ya. Causa y efecto. Se ordenan los enunciados desde las consecuencias. Causa, a ver, ¿cuál será la causa? Guerra fría, conservación, temor a las armas, expansión de ideologías contrarias. Claro, pues. Cuando hablamos de expansión de ideologías contrarias, hablamos del comunismo y el neoliberalismo. Acá está. Así empezó el problema. Y como había ese problemas, comenzaron a pecharse, o sea, a enfrentarse, a encararse. Pero ¿cómo se encaraban? Hablando de armas nucleares. La primera bomba para asustar a la gente, ¿dónde lo aventaron? En Japón, Nagasaki, Hiroshima, ¿no? Ahí los norteamericanos mandaron sus... ¿Cuál fue su pretexto? Que los japoneses habían destruido el puerto de Pearl Harbor. Como lo habían destruido, entonces ya, pues no. Hay que vengarnos, hay que vengarnos. Pero hay que vengarnos para darle una lección. Y una lección pues monstruosa, ¿no? Porque eliminaron a una generación de... Se lanzaron las bombas y ahí ese fue el problema, armas nucleares. De ahí recién se consolidan los bloques. ¿Por qué? Porque una de las ideologías era la rusa. Esa era una de las ideologías, lo mantenía Rusia. Y la otra ideología, ¿quién lo tenía? Los gusanos, lo tenía USA, Estados Unidos. Ellos eran los enemigos. Pero Rusia, país que tenía extensión limitada. Entonces aquí a otros va sumando, sumando un país más, otro país más. Y aliados también. No solamente se unieron físicamente en territorio, sino que hubo otros que no se aliaron en territorio, pero políticamente sí se aliaron. Caso de Hungría, ¿no? Caso de Alemania, democrática, y también en Corea, ¿no? Corea del Norte, ¿no? Todos ellos se alinearon con el bloque de Rusia. Y en Estados Unidos, ¿quiénes se aliaron? Ya, pues, Japón, increíble, ¿no? Y su aliado de siempre, Inglaterra. El otro, Israel. Los dos hermanos de USA, de los usanos, Inglaterra e Israel. Ellos son sus hermanos. Se formaron los dos bloques, la triple entente, bueno ya. Consolidación de dos bloques opuestos. Y después de ahí, como se dieron cuenta que mandar bombas atómicas era pues, no, eso no se podía hacer. Van a destruir al mundo, ¿a quién van a explotar? Entonces optaron por la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿qué fue? Una guerra diplomática, ¿no es cierto? Hoy estamos haciendo historia ya, ¿qué pasa? No. Ya, bueno, entonces esto se solucionó con la Guerra Fría, ¿no? En la cual ya fue la vía diplomática para destruir al enemigo. Así destruyeron a la Unión Soviética. De Rusia pasó a Unión Soviética y la desmembraron. La desmembraron con su Guerra Fría. Claro, también desmembraron a Corea, lo hicieron dos Coreas. A Alemania también, dos Alemanias. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bien, entonces ahora sí, y hemos terminado la parte teórica. Entonces tenemos que desarrollar, tenemos que desarrollar, ya tenemos que desarrollar otro campo. Aquí está, aquí está. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya, acá está. Bien, como ya hemos visto casos para ordenar, tenemos que hablar más sobre el concepto de coherencia. ¿Qué es coherencia? La coherencia es una propiedad de los textos que consiste en seleccionar y organizar la información
que el hablante quiere transmitir. Tenemos que organizarlo para que pueda ser percibida de una forma clara y precisa por el receptor. Es una propuesta relacionada con la organización del conocimiento que comparte el contexto. Porque si yo voy a ordenar una oración que la persona que recibe o lector no me va a entender nada, no tiene sentido. Tiene que entenderlo. Tiene que tener un nivel suficiente para que lo entienda el quien lo va a leer. Ese es uno de los elementos importantes. ¿Qué más? Ya, la coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. O sea, si yo tengo 5 oraciones, los 5 tienen que tener la misma realidad, o sea, el mismo tema. Debe ser un texto monotemático. Eso es la coherencia. Mira, ¿qué pasa si nos encontramos 5 amigos, ya? Conversamos sobre qué, a ver, allá, hablamos sobre cómo debemos mejorar la cultura, ¿ya? Y en eso alguien dice, viene recién, como no entiende lo que está hablando, se me habla. Yo creo que tal grupo debe morir, por decir, ¿no? O sea, un grupo político, ¿no? No decimos el nombre. Ya. Pero un momentito, es incoherente, no estamos hablando de destrucción, estamos hablando de solución. No estamos hablando de matar, destruir, no, estamos hablando de una solución, porque matando y destruyendo no se soluciona. Se agudiza más bien, se agudizan las contradicciones y peor es. Bueno, entonces en este caso, pues ahí estaríamos viendo que hay una incoherencia. O lo hago más exagerado. Imagínate que estamos hablando de fútbol. Llega alguien y comienza a hablar por decir, ¿de qué podría hablar? De cocina. Es incoherente. Todos hablan del mismo tema, fútbol, y viene alguien a hablar de cocina. Entonces no está hablando de la misma realidad, ¿sí? No está hablando de la misma realidad. Entonces, para que un texto sus enunciados, han de centrarse en el tema y deben responder a nuestro conocimiento del mundo. Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una sucesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia lo que digo acá. Mira, lo que siempre te voy a repetir, tema común, tema común. Todas las oraciones de una pregunta de cohesión y coherencia deben tener el tema común. Un texto coherente tiene estas características, mira, ve. Primero, todos los enunciados giran en torno a un tema, monotemático se llama eso. Se encuentran internamente organizados o estructurados, es decir, todas las partes están relacionadas entre sí. Todas las partes están relacionadas entre sí. Presentan una progresión temática, o sea, van de menos a más. Pueden presentarse de diversas formas, menos a más, idea general a idea particular, teniendo en cuenta a más conocimiento es detalle particular. Cuenta que el tema es la información conocida y el tema y la información nueva o desconocida. Por ejemplo, su casa es amplia y luminosa, está hecha de ladrillos rojos y fue construida hace 100 años. Su casa, general. Cuando digo que es amplia, ya estoy hablando de la casa de otra persona. Si yo no dijera de esa casa de otra persona, dijera mi casa, su casa es pequeña. O sea, la palabra amplitud, ¿qué está haciendo? Definiendo qué tipo de casa es o de quién es, ¿sí o no? Cada vez se está detallando más. Es amplia, muy bien. Pueden haber 5 casas amplias, ¿eh? Luminosas, no todas. Están hechas de ladrillos rojos, no todos. ¿Qué pasó acá? Moví sin querer y ahora sí. Y construida hace 100 años. Por ejemplo, pueden haber 5 casas que sean amplias, que sean luminosas, que estén hechas de ladrillos rojos, pero no han sido construidas hace 100 años, ¿te das cuenta? Siempre el que va después es el que va a detallar más de la expresión. Vamos a ver la cohesión. La cohesión, que ya no es igual que la coherencia. En la coherencia todos hablaban del mismo tema. Esa era la base, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es cohesión? Es una propiedad de los textos que consiste en la relación gramatical y semántica entre los enunciados que forman este texto.
Relación gramatical. ¿Te acuerdas tú las partes de la gramática? ¿Te acuerdas? Porque aquí habla de relación gramatical, ¿ah? Entonces, para entender eso, habría que saber qué cosa es la gramática. Bueno, la gramática estudia el idioma, pero estudia de cuatro aspectos, ¿no? Una de ellas sería cómo se pronuncian los idiomas, o sea, la prosodia o la pronunciación, ¿no? Y también la gramática estudia la sintaxis, o sea, las reglas para crear oraciones. Ya son dos, ¿ah? Y hay otra, la fonología, o sea, la pronunciación. Es otra parte del estudio de la gramática, ¿no? Ya. Y también el, las categorías gramaticales también son parte del estudio de la gramática. ¿Ya? Entonces, eso ya. Y la semántica, el significado. Si me dicen relación gramatical, quiere decir cómo está estructurada una oración, cómo está estructurado el texto. Ese es, para saber si está bien hecho o no, debo leer sobre relación gramatical. Y sobre la semántica, ¿a qué se refiere? Al significado. Una palabra tiene un significado, pero una oración también representa un significado. Por eso es que la semántica también interviene acá, ¿no? Tanto la gramática y la semántica entre los enunciados que forman ese texto. Además de resultar coherentes, o sea que lo que ya vimos, los enunciados de un texto deben estar conectados o cohesionados entre sí. Así, los coherentes pueden no constituir un texto. Claro, si su relación gramatical es incorrecta, se denomina cohesión a la propia. Mira, aquí viene el concepto de cohesión, ¿eh? Es propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico-gramatical. La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos que pueden ser léxicos si atienden a las palabras y sus significados, y gramaticales si se emplean recursos morfosintácticos. Cohesión. ¿Cómo puedo cohesionar en un texto? ¿Cuáles son los procedimientos? Se trata de un mecanismo que proporciona una continuidad de sentido al texto. A partir de los textos son la repetición, la reiteración y la asociación. Mira, Tresa, repetición, reiteración y asociación. ¿Cómo sería la repetición? Se trata de la reproducción exacta de la misma palabra o expresión en distintos lugares del texto. Cuando yo encuentro palabras que están repetidas, por algo será. ¿Te acuerdas cuál era la palabra que estaba repetida en el ejemplo donde hablamos de estructura? Era la palabra trilce, ¿sí o no? Esto me da una señal que sí se deben relacionar, ¿no? Encontré una oración trilce, en la otra oración trilce, en la otra oración trilce, ¿no? Se repetía, ¿sí o no? Claro. Era la misma palabra. Trilce en una oración, trilce, era la misma palabra. No hablábamos de sinónimos. Trilce con trilce no es un sinónimo, pues es la misma palabra. Ya. Ahora, ¿qué hablamos acá? Reiteración. El sentido de un término se repite por medio de palabras o expresiones diferentes. Diferentes. La reiteración puede contener sinónimos. O sea, yo puedo tener en una oración una palabra y en la otra oración su sinónimo. Y como los dos son sinónimos, entonces sí se relacionan. Está demostrado que sí se relacionan. Por ejemplo, si yo digo composición lírica, es lo mismo que decir composición poética. ¿Sí o no? Entonces no estoy repitiendo la palabra, sino que lo estoy reemplazando por un sinónimo. Estoy reemplazando por eso se refiere a reiteración. Es otra señal por la cual yo me doy cuenta que sí tienen una estructura entre ellos, sí se relacionan entre ellos. Pero no solamente los sinónimos pueden participar, también los hiperónimos. Claro,
Si yo digo, por ejemplo, en una oración, y el puma es originario de América y en especial del Perú. Lo vemos por toda América y más lo vemos en el Perú. Estoy hablando de la especie llamado puma. Y en la otra oración puedo colocar este felino, ¿ya? Este felino depreda al ganado en Perú. ¿A qué felino me refiero? Ya lo sabes. Ya ves. ¿Se refiere a quién? Se refiere al puma. Entonces he cambiado a un hipónimo por su hiperónimo. Pero sí lo puedo entender que se relacionan, ¿no? Porque un puma es un felino, ¿sí o no? En vez de poner la palabra puma, en la segunda oración yo puse felino, ¿no? Que es un depredador del ganado, ¿no? Ya, bien. Ahora vamos a ver el tercer caso, por la cual se demuestra que existe cohesión, unión, relación. Las palabras que aparecen en el texto mantienen un vínculo de sentido por oposición o complementariedad. Dice, no era ni alto ni bajo, lo están comparando en su altura. Traía en la mano el papel que un día antes se había llevado. Están comparándolo por lo que hizo, ¿no? Llevar un papel. Por hacer referencia al mismo campo de la realidad. Visitó ciudades, visitó pueblos. En verdad, ciudad y pueblo son parecidos, ¿sí o no? Claro. Por eso lo asocian. Si yo digo, por ejemplo, los pueblos de América fueron dominados por un rey o un gobernador llamado Inca, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Pero así como digo, los pueblos, podría decir yo el Tahuantinsuyo, lo estoy reemplazando, ¿sí o no? Claro, estoy asociándolo. Eso también sirve de mi asociación. ¿Cuáles serían los procedimientos gramaticales que indican cohesión, que pertenecen al mismo texto? Dice, además, por procedimiento léxico, la cohesión de un texto se lleva a cabo por procedimientos que repiten elementos. Por ejemplo, la anáfora. Esta aldea es propiedad del castillo, quien en ella vive o duerme. Es un ejemplo. En ella se refiere al castillo, ¿sí o no? Ya. Aquí es al revés. Ya. Anáfora es lo contrario de catáfora. Le habló así. Esta aldea es propiedad del castillo. Está al revés, ¿no? Está al revés. Los procedimientos de anáfora y catáfora se llevan a cabo por medio de distintas clases de palabras, pronombre personal, etc. Bueno, esto se demuestra, ¿no? Ya, ya. Muy bien, suficiente con eso. Ya, chicos, entonces, ahora vamos a desarrollar las preguntas. Se supone que ya ustedes tienen las preguntas, ¿sí o no? Están ahí, ¿no? Bien. Ahí está bien. Sí se ve. Bien, chicos, ya tenemos ahí nuestras preguntas. Esta la tienen ustedes, ¿no? ¿O no? Por favor, confirmen, por favor. Confirmen. Ya, ahora sí. A ver, vamos a ordenar estas oraciones que dicen Alberto Durero. Pero chicos, yo les pediría que por favor se concentren, porque aquí el objetivo, por caso, no va a ser necesariamente responder, ¿ah? El objetivo va a ser conocer qué rutas podemos utilizar para desarrollar
cualquier pregunta de coherencia y cohesión. Esa es la idea. Ya que nosotros aprendamos cualquier pregunta a desarrollar. Por ejemplo, mira, a ver, la recomendación era, inicial, ¿sabe cuál era? Que empecemos por la oración que inicia toda la secuencia. Porque es una secuencia, ¿sí o no? Es una retaíla. Ya, mira en las alternativas. Acá dice 1, 2, 1, 2, 2. Así dice al comienzo, ¿sí? Entonces yo debo sospechar que uno de los tres, mejor dicho, uno o dos, es la que inicia. Podría empezar con, prefería la tranquilidad de Nuremberg y reconocido Abadé, pintor del siglo XXI. Que uno no podría ser un inicial, ¿sí o no? Sería la dos, como presentar a Alberto Durero, ¿sí o no? Preferiría la tranquilidad, está hablando ya de una circunstancia de cómo vive, cómo le gusta vivir, ¿sí o no? Entonces, de hecho, que empieza con dos. Incluso aquí ya, muy bien, Raúl, muy bien. Mira, entonces, conclusión, ¿eh? Debe empezar con dos, de cajón. Empieza con dos. Empieza con dos. Acá también tengo dos. Ya, he disminuido mi trabajo, ¿sí o no? ¿Cómo disminuí mi trabajo? Hallando la primera palabra y descartando A y B. Ya tengo dos. Ahora, ¿quién podría seguir al número 2? El 1. ¿Y acá qué dice? Eh, 1, ¿no? Ya, a ver, leo la uno. Preferiría la tranquilidad del que encajaba perfectamente con su espíritu elevado. Y la 3 dice, tuvo la suerte de ir a Italia en donde vivió la experiencia renacentista. Ah, la 3 pues. La 3. Hasta, hasta ahí la 3. Mira, ya descarté otro. ¿Sí o no? Ya descarté esto, ¿sí o no? Ya descarté la... Sí, me quedan dos. Pero mira, oh maravilla. Qué fácil me hizo esta fase, ¿eh? Mira, que el 5 acá está en el tercer lugar. 2 3 5 y acá también igualito. 2 3 5. ¿Qué te parece? Mira cómo estamos trabajando. Sin pensar, ¿no? O sea, y tratamos siempre de calcular, ¿no? Una de las formas que estamos haciendo hoy, ¿ya? Ya, así para que tú trabajes en el resto también, pues, ¿ya? Ya, bueno, ahora descartemos entre 1 y 4 nomás. La vida licenciosa de Italia lo dejó impactado. Y la 4 dice, paradoja del destino, su ciudad natal conserva muy pocos ejemplares de sus obras. Ya. ¿Quién debería seguir, la 1 o la 4? Ahí sí puedes aplicar chata. ¿Con quién? Ah, muy bien, la 1. Entonces, ¿a quién vamos a marcar como respuesta? A esta, ¿no? Claro. Esta vendría a ser la respuesta, pues. ¿Sí o no? Esa vendría a ser la respuesta. ¿Ya? Mejor que la C, ¿no? La C también estaba entre ellos, pues, ¿no? Ya. Vamos a ver. Ahora vamos a ver con la mediana. Vamos a ver, ¿qué tiene la mediana? Vamos a ver. ¿Qué tiene la mediana? ¿Qué tiene la mediana? Ya. ¿Te acuerdas de la mediana? Geometría. Ah, ese es mi fuerte, creo. Ya. Dice, el cálculo de esta medida se instrumenta colocándola... Ah, no. ¿Cuál era la idea? ¿Con qué empieza, no? Mira. Puede empezar con la 1, con la 2, con la 3, con la 4. ¿Cuántas probabilidades tengo? 4 probabilidades. Y ahora, veamos con qué termina. La 1 y la 5, la 2 y la 3. 4 posibilidades. Entonces, ¿qué significa? Que como que no me conviene buscar el inicial o el final, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? No me conviene. Entonces, ¿cuál sería la segunda alternativa? Yo podría empezar con la primera para eliminar alternativas. Y si me falla eso, voy por la última. Pero esta vez son varios, pues son 4 opciones. Es como si no me ayudara para nada. Entonces, la otra opción, ¿sabe cuál es? Buscar una pareja que sean consecutivos.
punto ya ver. Es el punto de una escala de medidas por encima del cual está exactamente la mitad de los casos y por debajo la mitad del restante. Pero tal cálculo está lejos de ser obvio, puede afirmarse que es sencillo. Ya, mira, ve. ¿Te acuerdas que la palabra que se repetía? Calculó, ¿sí o no? Y aquí que tenemos, cálculo, ¿sí o no? Ah, otro más que diga cálculo. ¿Crees o no crees en la propuesta? Que puede ser 1-3 o 3-1. A simple vista, si se relaciona 1 con 3, mira, el único que tiene 1 y 3 sería... ¿Hay o no hay? No hay, falló. No puede darse. Falló esa figura. A ver, el cálculo de esta medida se instrumenta colocando las medidas en orden ascendente de menor a mayor, pero tal cálculo está lejos de ser obvio, aunque puede afirmarse que es sencillo. Ah, ya, al decir ascendente, de, en orden ascendente de menor a mayor. O sea, voy de menor a mayor, ¿ah? Pero ¿qué dice acá? Posteriormente, a ver, es el punto de una escala de medidas por encima del cual están exentos la mitad de los casos, por lo que está lejos de ser. Posteriormente, partiendo del valor más bajo de esta escala, elegimos un punto, la mediana. Bueno, acá dice por ello, no puede empezar, pues no puede empezar. Aquí lo anulamos, ponemos no, pero tal. Ya, posteriormente tampoco puede empezar, ¿sí o no? Posteriormente tampoco puede empezar. Uno o dos nomás. Acá tenemos uno y dos también. Ya empiezo con la uno, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con que empiezo con la uno? Porque dije que era entre uno y 2, ¿no? Entre uno y 2 a Porque mira, si yo digo, pero tal cálculo, significa que ya hablé del cálculo, ¿no? Si digo posteriormente, ya hablé de una oración más antes, ¿sí o no? Cuando digo por ello, también hablé algo más antes. Por lo tanto, 3, 4 y 5 no pueden empezar, ¿sí o no? Entonces, podría empezar con el cálculo de esta medida o es el punto de una escala, ¿sí o no? Entonces, entre los dos nomás voy a decidir quién empieza. Y eso me va a dar una ayuda, ¿no? Porque aquí está 1 y 2. 1, 2, 2. ¿Qué dice el chat? Claro, la 2, ¿sí o no? Claro, muy bien, muy bien. Entonces yo empiezo con la 2. Mira, y si yo empiezo con la 2, ya, esta es otra jugada, mira. Mira, esta es otra jugada, ¿ya? Mira. Yo empiezo con la 2, ¿ah? Mira, y empiezo con la 2, ¿ah? No hay otra opción, ¿ah? No hay otra opción. Nada más, ¿ah? O sea, ya mi trabajo se ha circunscrito a qué? A que trabaje solamente con dos alternativas y elegir entre las dos nada más. Mira, aquí lo importante no es la respuesta, sino el procedimiento. ¿Cómo debo actuar yo ante un problema cuando mi profesor no está o mi compañero que me apoya no está? ¿Sí o no? Ya dijimos que nos quedamos con dos. Ya viste la jugada, ¿no? Primero que encontré que las partes iniciales no podía, pero tal, posteriormente y por ello me decían que con esos no podía empezar porque ya significaba que algo más antes había escrito, ¿sí o no?
Entonces mi oración inicial solamente podría ser entre 1 y 2. Y entre 1 y 2 el más general es el 2. Ya, entonces como ya marqué el 2, date cuenta que solamente tengo dos alternativas. ¡Qué suerte! Eliminé a 3 al hilo. Ya esa es la segunda jugada. Ya, ahora otra jugada, mira, ve. Mira lo que pasa acá. Te das cuenta que aquí está un 1 y aquí el 1 está al final. Ya, ¿no crees tú que yo podría definir si el 1 es un elemento intermedio en cualquier lugar, no importa, o es un elemento que necesariamente va al final? Cuenta, ¿no? Si te cuenta la jugada. Vamos a leer entonces. ¿Dónde debe estar el número 1? Sí, el 1, al final o en un segundo lugar. Ah, en un segundo lugar, ¿sí o no? Y el chat lo dijo. Muy bien, Raúl, muy bien. La D, ¿sí o no? ¿Viste la jugada? Porque no puede ser la 1 una oración final. No puede ser. Y si no puede ser final, puede estar en cualquier lugar menos el final. O sea que esto no puede ser. Y descartando, si me queda una el D nomás, ya pues caballero, la D, ¿sí o no? Y lo confirmamos todavía si quieres, ¿ah? No digamos si quiere, porque ya me dice bravata, ya es un insulto hablar así. Pues. Disculpen la grosería, disculpen la grosería. Ya, dice, es el punto de una escala de medidas por encima del cual está exactamente la mitad de los casos y por debajo la mitad restante. El cálculo de esta medida se instrumenta, ya ves, o sea, sí tenía razón, ¿no? Ya. Eh, el cálculo de esta medida se instrumenta colocando las medidas en orden ascendente de menor a mayor. Y de ahí sigue la 4. Posteriormente, partiendo del valor más bajo de esta escala, elegimos un punto, la mediana, de manera que haya el mismo número de casos por encima y por debajo. Y de ahí vamos a la 3, pero tal cálculo está lejos de ser obvio, aunque puede afirmarse que es sencillo. Y termino con la 5. Por ello, para el logro de una mejor descripción de esta medida, debemos analizar ante dos conceptos básicos el intervalo de una puntuación y los centiles. Bien, esta es la respuesta. Continuamos. Ahora tenemos Arturo Rosenblatt. Arturo Rosenblatt. Arturo Rosenblatt. Arturo Rosenblatt. Ya, listo. Veamos las alternativas. No, primero veamos, como es un personaje, casi siempre empieza con su nacimiento o con su título. A ver, Arturo Rosenblatt. Sus primeros estudios fueron, nacido en la ciudad, posteriormente obtuvo una beca. Te das cuenta que hay más facilidad aquí, ¿no? En Monterrey obtuvo el grado, el 5 parece final y el 2 parece inicial. Debe empezar con 2, ¿sí o no? Ya, mira, ¿cuánto tenemos? ¿Ah? Acá tenemos uno, acá tenemos otro, muy bien. Con la 2 empieza, acá tenemos otro. Ya. Ahora, después de la 2 debe seguir, mira, la 1, mira, de Leia, mira, de Ley, la 1 sigue. 2-1, sin pensar, no es champazo, ¿eh? No es champazo, es lógica. Claro, lógica. Ya, entonces ya tengo 2-1. Nacido en la ciudad Guerrero de Chihuahua. Sus primeros estudios fueron hechos en la capital donde vivió hasta 1910. De ahí puede seguir la 4 o la 3. Posteriormente obtuvo una beca en la fundación. Y la 4, en Monterrey realizó el bachillerato y la carrera de medicina. Ah, la 4, pues no, la 4. Hasta ahí sigue la 4. Todavía se mantiene la A y la E, entre dos nada más. ¿Ah? ¿Quién va a decidir el orden 5-3? 5, ¿sí o no? Ya, a ver, 3-5-5-3. Posteriormente obtuvo una beca en fundación y estudió en la Universidad de Harvard, obtuvo el grado de doctor. El 5 va al final, pues de hecho. El 5 va al final. Queda esta. Esta queda ya. Esta queda. Esta se descarta. Esta se descarta. Esta se descarta, se descarta, se descarta. ¿Ya? La que queda sería... Hoy, ¿qué estoy haciendo? Voy a sacar el amarillo. Y ahora sí lo hago. Ahí está. Y ahora sí. La respuesta quedaría en la E. Vamos ahora a los orígenes de la lógica. Vamos a ver los orígenes de la lógica. Vamos revisando, vamos revisando, vamos revisando.
Ya, ahora sí. Bien, ¿cómo empezamos? Los orígenes de la lógica. Dice, recibe esta denominación. No, pues no. Influencia se da tanto. La disciplina científica conocida como lógica, el desarrollo desbordante. Dice que empieza con uno, 3 o 4. Uno, 3 o 4. ¿Con quién debe empezar? Ya, primero, 4 y 5 descartados. O sea, la A está descartado. Debe ser con uno o 3. Pero la 3 no puede empezar, pues, ¿no? Ya, entonces con 4, muy bien, empieza con 4. A ver, ¿con 4 o con uno? No, pero con 4 puede empezar. Mm, 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 mm. Aquí habla de lógica matemática, pero aquí habla de lógica matemática, pero, siempre hay un pero. No, mira, acá dice, la disciplina conocida como lógica en sentido más propio se denomina lógica matemática. O sea, la uno me está hablando recién de la lógica matemática. En cambio, en la 4 dice la diversificación de las investigaciones en lógica matemática durante 60 ha conducido al surgimiento de las ramas altamente especializadas. Está hablando ya de su trabajo, diversificación. O sea, la 4 no puede empezar, descartado la A. Debe ser 3 o uno el que empieza. Recibe esta denominación debido a la incorporación a partir del siglo pasado a su campo de métodos y símbolos algebraicos. No, debe empezar con la uno. Y si empieza con la uno, mira, mira, si empieza con la uno, tiene necesariamente que tener la 3. No hay más, ¿sí o no? ¿La 2 crees que puede ser? ¿Influencia que se da tanto? No, no puede ser. Aquí habla de influencia, ¿ya? Hay que anotar eso, ¿no? Influencia. Influencia, claro. Ya. Ahora, ¿quién podría continuar? De hecho que la 4 va al final. Acá mira, ve, qué regalo, ¿no? Qué regalo. La 4 va al final, ¿ah? Qué regalo. Entonces significa que la que decide es 5-2, 2-5. La clásica. 5-2 o 2-5. Ya la 5 dice el desarrollo desbordante de esta disciplina durante el último siglo da luz a que influyó distintas la ciencia contemporánea. Y la 2 influencia que se da tanto. 5-2 es claro. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. Ese es el factor. 5-2. 5-2 no hay acá. 5-2, acá hay acá. Acá hay 5-2 también. Acá hay 5-2 también. Pero ¿por qué la diferencia está en que acá está el 4 y acá el 1? Aquí está el 4 y acá el 1. Ya, vamos a analizar ya. Mira, la A dice 4-1, 4-1 al final. La diferencia es el orden nomás, ¿no? Uno acá y uno al final. Uno al inicio, uno al final. 4 al inicio, 4 al final. Vamos a ver, vamos a jugar con 1 y 4, ¿ya? Para confirmar, ¿ah? Para confirmar. La 4 dice la diversificación de las investigaciones en lógica matemática, o sea, ya la conocemos, ¿no? La disciplina científica. Un segundito. Sí, sí, sí.
Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Mm, sí, 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 sí. No, está bien, está bien. Es la B. Queda la B. Está bien analizado. Porque no podemos equivocar, lógico, lógico. Y nadie es perfecto, ¿no? Y más bien el ser terco y no querer analizarlo otra vez es lo que no debe hacerse, ¿no? A ver, ya listo, vamos a ver. Sócrates. A ver, no ha dejado ningún escrito mientras era ejecutada su condena acusado de corromper a la juventud. Por ello, considerado. Ah, parece que no es al final de frente, ¿no? Ya, voy a empezar con las 5 que dice se dedicó a discutir con sus ciudadanos sobre cualquier cuestión. Por ello fue considerado por algunos atenienses como un peligro. Por qué fue considerado como peligro? Porque corrompía a la juventud, supuestamente. Bueno, bueno, ese es un decir, ¿ah? Para ellos corromper a la juventud sería hablarle de otras ideas que no creen correcto, ¿no? Eso es una corrupción para ellos, ¿no? Mientras era ejecutada su condena, discutía con sus discípulos la inmortalidad del alma. 2-1 parece terminar, ¿eh? Si es 2-1, acá tenemos esto, mira, acá. ¿Sí o no? Ya. Qué diferente, ¿no? Ya, primero que no puede empezar con la 4. Descartado, ¿sí o no? O sea, este está descartado. Este está descartado. Mejor lo voy a poner en blanco, ¿ya? Porque está descartado. Pues. La 4 no puede. Por ello fue considerado. Mientras era ejecutada su condena. Ya ahí terminó su vida y ya, pues la 2 no puede empezar tampoco. No, y tampoco está, ¿no? Y a la 4 no impide, o sea, la uno podría empezar, no ha dejado ningún escrito. Eso es al final también. La uno no puede ser poco. O sea, puede ser la 5 nada más como inicio, ¿sí o no? Porque la 4 está descartada y la uno también, entonces la 5. Empezaría con la 5. Se dedicó a discutir con sus conciudadanos sobre cualquier cuestión. Ya la 5 empieza ya. Hasta ahí la 5. Vamos a principiar con eso, ya con la 5. Acá también con la 5. ¿Ya qué más? Puede seguir la 4 y puede seguir la 3. La 4 dice, si se dedicó a discutir, por ello fue considerado por algunos atenienses como un peligro para las costumbres de la época. Por discutir. Y la 3 dice, acusado de corromper a la juventud, fue condenado a muerte por la élide. Puede ser la 3 la que siga, o 4. 4 o 3. A ver, acá dice que la 2 va al final, ¿ah? Mira, en la E dice 2 al final, en la B 2 al final, ¿ya? ¿Qué dice acá? Mientras era ejecutada su condena, discutía con sus discípulos la inmortalidad del alma. ¿La 2 debe terminar? No, la uno. ¿Sí o no? Porque la uno dice no ha dejado ningún escrito. La uno debe terminar. Conclusión, la E, la D. Esta debe ser la respuesta. Esa debe ser la respuesta. Ya, ahí marcamos la respuesta.
Vamos con la edad de piedra. La edad de piedra. Ya. A ver, a ver, a ver. La edad de piedra. El primero es, el segundo es. En la edad de piedra se comenzó a usar piedra. Estos periodos estuvieron delimitados por un periodo de transición. Ya. Debe ser con la uno o la 4 la que empieza, ¿no? 4 4 1. A ver, 5 no puede ser, ¿no? Porque dice, estos periodos estuvieron. No, pues, ¿no? Al decir estos periodos se refiere al primero y al segundo, ¿sí o no? O sea, 2 3 y 5 van juntos. 2 3 2 3 y 5, ¿no? 2 3 y 5 2 3 5 no. 2 3 5 acá hay. 2 3 5 hay acá. Acá hay 2 3 5. Aquí hay 2 3 5. 2 3 5. Acá no hay 2 3 5. Acá no hay. Mira, dimos cuenta cuando dice estos periodos estuvieron delimitados. Se supone que al paleolítico y al neolítico, ¿sí o no? Entonces 2 3 5 debe estar. Puede ser 5 3 2, también puede ser, pero acá no, hay, no encuentras eso, ¿no? La cosa es que estén juntos los tres. 2 3 5. Acá es 5, pero no hay 3 al costado, ni 2 tampoco. Aquí está el 5, tampoco. 2 3 no. Aquí está el 5 y aquí está el 3. Aquí está el 5 y acá está el 3. Acá está el 5 y acá está el 3. Pero el 2 no está. No está. Mira, mira cómo la sacamos, ¿no? Viste que ahora ya no aquí por el medio o por el final, sino ni por el final ni por el inicio, sino por el medio. Entonces ya tenemos dos, ¿eh? Ahora elijamos si empieza con uno o con 4. La uno dice la edad de piedra se divide en. La 4 en la edad de piedra se comenzó a usar la piedra para fabricar elementos de uso cotidiano. Ah, la 4, ¿no? Ya la vi, la 4. Y la 5, ¿esos periodos estuvieron delimitados? No, eso va al final. A ver, después de la 5, ¿qué puede seguir? La 4. Se comenzó a usar la piedra para fabricar. No, la 4 va antes. La 4 va antes. Esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Ahí lo marcamos. Esa es la respuesta. Esta es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Y ahora sí. A ver, vamos a la sociedad egipcia. A ver, vamos a ver la sociedad egipcia. Ya. La sociedad egipcia. Opciones para empezar. 5 o 4 para finalizar. O termina con 5 o con 4. Los campesinos, la base de transición, se ocupaban de cultivar pequeños lotes de tierra. Fue una rigurosa estratificada. Oh, no, no, no. ¿Qué dicen, chicos? La final puede ser la 4, ¿sí o no? La 4 puede ser final, ¿estamos de acuerdo? No. ¿Está más específico? ¿Qué dicen los demás, chicos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen la sociedad egipcia? ¿Qué opinan? Los funcionarios se ocupaban de la administración pública. El grupo social más importante era el de los sacerdotes que llevaban a cabo los rituales religiosos. Los egipcios estaban gobernados por un faraón que tenía carácter divino. Los campesinos, la base de organización, se ocupaban de cultivar pequeños lotes de tierra. La sociedad egipcia fue rigurosamente estratificada. Ah, empieza con 5, ¿sí o no? Al decir estratificada, ¿qué es lo que te va a decir? Lo que te va a decir es cómo eran esos niveles o estratos, ¿sí o no? Entonces la 5 empieza.
Si empieza con la 5, mira, puede ser esta y puede ser esta. Nada más, ¿ah? Ya. Podría seguir la 3 o la uno. La 5. La sociedad egipcia fue rigurosamente estratificada. Los egipcios estaban gobernados por un faraón. Ah, primero es el faraón, pues, ¿no? Los funcionarios se ocupaban de la administración. Ah, primero es el faraón, pues, ¿no? Sería la uno. Esta sería, de frente ya. A ojo cerrado, a ojo cerrado. ¿Por qué decimos que es la C? Porque empezamos con la 5, porque decía que había estratos, niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Funcionarios, sacerdotes, campesinos, otro estrato. ¿Y con quién empieza todos esos estratos? Con el faraón, la máxima autoridad, ¿sí o no? ¿Qué? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy haciendo? La 3 era la que seguía, ¿no? Ah, estoy poniendo la otra. ¿Qué está pasando? Este profesor está pensando qué cosa. Ya, no, no. Esta es pues la 3. Yo estoy reafirmando que primero se habla del rey, del faraón. Claro. Primero se habla del faraón, pues. Se habla de estratos, ¿con quién va a empezar todos los niveles? Con el faraón. Está bien. Esa es la respuesta. A ver acá. En el territorio americano había una serie de conflictos originados por la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña. Independencia de los Estados Unidos. Esta contienda, ajá, esta contienda. Conflictos, contienda, es lo mismo, pues. Ya. ¿Con quién empezaría según tú? Mi propuesta es con las 5. Pa. Tu propuesta, invocar la tradicional rivalidad política entre Francia y Gran Bretaña. Si había rivalidad, ¿cómo se expresaba eso? Se vio proyectada en sus colonias. ¿Podría ser la uno también? Claro, porque acá dice, en el territorio americano había una serie de conflictos originados por la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña, ¿sí o no? Y ahora sí. En el territorio americano había una serie de conflictos originados por la rivalidad entre Francia y Gran Bretaña. Colonias británicas en América, comandadas por el primer ministro, entraron en combate contra los estadounidenses franceses del norte. La 2 va casi al final. Y la 3 va de final de los tres. Porque cuando habla de conflictos, aquí está hablando de nombre del conflicto, ¿sí o no? Es el nombre del conflicto. Y aquí está hablando también, ¿sí o no? El nombre del conflicto, eso va después. 3-4 que sea al final, más 3-4 hay acá varios. 3-4, 3-4,
O sea, esta no puede ser respuesta, y de hecho ya descartado eso. Esto es descartado, no puede ser. Ya, ahora solamente tengo tres. Porque estamos bien seguros que termina con tres cuatro. Ahora el problema sería si empieza con 5 o con uno. 5 uno. La tradicional rivalidad política entre Francia y Gran Bretaña se vio. Ah, sí, pues las 5 empiezan. Si las 5 empiezan, no puede ser este. No puede ser este. Las posibilidades se ciñen a estas dos. 2-1 o 1-2. 2-1 o 1-2. Las colonias británicas américas comandadas por el primer ministro entraron en combate contra los establecimientos franceses del norte. Y la 1 dice, en el territorio americano había conflictos 1-2 que ser. 1-2. Y 1-2 tiene esto. El único, no hay más. Ya esa es la respuesta. Se descarta entonces que sea esto. Esa sería la respuesta. Ya vamos ahora al 8. Ya. El descrito actual del informe Warren. Creo que ya terminamos. Creo que mañana seguimos, ¿ah? Porque tenemos que revisar con tiempo. Chicos, mañana vamos a seguir, ¿ah? Chicos, mañana seguimos. Me despido, tutor. Me despido, hasta luego. O me despido con música, ¿cómo es?